Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva ración de simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, vía el dial digital de Subterfuge Radio. Nueva entrega de experiencia y reconocimiento en un sector que amamos, en un oficio que reivindicamos como el canalizador del talento, del éxito y también, en muchos casos, del fracaso. Hoy volvemos a uno de nuestros lugares favoritos en la historia de la música en este país. Hoy volvemos en origen a esa más que reivindicable y recurrente historia de discos radioactivos organizados, la compañía que nació en la calle Zabaleta del barrio de Prosperidad y que supone uno de los grandes hitos de esos que reivindicamos. Hoy recibimos a alguien que participó de manera activa en esa aventura. Un auténtico placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante a la palabra y el testimonio de José Antonio Gómez. Bienvenido, José. Muy buenos días. Encantadísimo de recibirte. Sí. Eres el segundo Gómez que tenemos aquí, o sea que es un auténtico placer tenerte aquí. Bueno, decía precisamente hablando de los Gómez, de tu hermano Miguel Ángel, bueno, que estabas en el núcleo fundacional de lo que fue Drop, ¿no? Sí. Yo fui un poco tardío, fui de la segunda oleada del grupo. De hecho, cuando se montó el grupo yo estaba en la mili todavía. Uh-huh. Y no tenía ni idea de que mi hermano andaba en este tipo en estos líos de conjuraciones extrañas. Y además me llegó la noticia de una forma súper extraña. Yo estaba en la mili en Zaragoza y de repente un amigo me dijo: joder, hay unos pirados en Madrid que fíjate que es que cantan una que se llama Nuclear Sí. Digo, no jodas. Entonces, claro, nosotros éramos ahí progres, más o menos acratoides, y flipábamos, pero entendiendo que era una parodia. Claro. Y en parte lo era. O sea, no hay que descartarlo, aunque la gente se lo tomó muy en serio. La gente no tenía sentido del humor. Por eso nosotros nos movíamos en ese sentido. Y flipamos en el sentido casi positivo de que dimos por supuesto que era una parodia. ¿Y participaste de manera también activa en todo lo que pasó en el Ateneo, todas esas cosas? No, ¿o no? No, justo eso era lo previo, y a lo mejor el momento en que yo estaba casi licenciándome de la mili. Vine de la mili, el grupo estaba formado, y yo no entré hasta septiembre o así, que de repente se separó el Aviador Drop, hubo una escisión y entramos Forcicloide y yo. Cuando lo de Esplendor Geométrico es la escisión. Esplendor Geométrico, sí. Arturo Lanz. Sí, porque es que justo fue ese año y ese verano cuando... que eso estamos hablando del 79, o sea, sería justo... No, el 80. El 80, o sea, ya justo el año que también se monta la compañía. No, yo creo que la compañía se monta en realidad en el 81, diciembre del 81, vale. El primer single puede que sea el 82. No me sé las fechas, pero la de... No sabes colocar el libro que ha salido, que claro, son 40 años, pero no son 40 años reales. Al final exacto, era 41 o 40 Exacto. Algo. Bueno, se monta la compañía, hablábamos de ese núcleo fundacional, sobre todo Servando, tu hermano Miguel Ángel, bueno, toda la gente que estuvo. Tú entras ahí y un poco, bueno, pues vives también ese primer momento, entrar a hacer un poco de todo, ¿no? Sí. Ahí se repartían las funciones, como se llegaba, ¿no? Sí, bueno, claro, hubo un año de rodaje de grupo antes de montar la compañía. De hecho, entré en el grupo y era todo tocar y ensayar y tocar, y de repente... ¿Todos los del grupo estabais luego también en la compañía prácticamente? Y más, y un puñado más. Claro. Sí. O sea, yo de hecho era el que no era de la pandilla, porque era el hermano mayor de Miguel Ángel, claro. Y todos los demás eran la clase del Instituto Santa Marca. Más o menos, y entonces ya a los conciertos del Aviador Drop pues siempre había 4 o 5... soportes apoyando en todo, en cargar, en descargar. Bueno, cuando había que subir los baffles por la escalera de casa de Bandy ya no había tanto. Ahí ya no había tanta gente. No había tanta gente. Pero en general sí, se movía o sea, eso era lo bueno de la pandilla, que aunque yo no era de la pandilla, digamos, generaba mucho y había mucho interés y una especie de todos circulando por ahí alrededor, apoyando o tratando de realimentarnos de unos de otros. Claro. ¿Y habíais tocado tú en algún otro grupo? No, o sea, de hecho no tenía ni guitarra eléctrica, es decir, tenía una guitarra de palo, y a raíz de que me dijo mi hermano, oye, que es que
se han ido 3 del grupo, a lo mejor te apetece. Dije, joder, pues vamos a probar. Y entonces ya hice una especie de prueba con una guitarra. Ajá. Jason SG, de uno de los de Esplendor, que estaba por ahí, y a la semana siguiente me fui a Masi a comprar una guitarra eléctrica, que era la primera de mi vida. O sea, no había tocado en el parque con la guitarra de palo, el Parque Berlín. Bueno, llegando a ese momento Draw, bueno, empiezas también haciendo como promoción, ¿no? El primero, bueno, era llamarlo promoción, al final era todo bueno, lo primero fue fundar discos. Lo primero fue conductor de furgoneta, que no era furgoneta, era mi coche, pero claro, el primer single lo llevábamos en el coche, en la furgoneta de Bandy y en mi coche, a repartir una cajita para no me acuerdo los nombres. Escribiscos. Sí, claro. Y claro, y otra que había en Argüelles, luego la que había Disco rollo y cosas. Sí, al lado de Cuatro Caminos y tal, y el primer curro era ese, llevar cajas y cargarlas en el coche y llevarlas. Y a partir de ahí, pues, bueno, yo estaba currando en correos. Sí. Por la mañana y por la tarde a currar a Draw. Que un poco era la filosofía, ¿no? Esos primeros momentos, ¿no? La gente iba cuando podía, iba por la tarde, por la mañana. Sí, y se pasaban allí todo el día. Digo, se pasaban porque yo por la mañana tenía que madrugar y tenía que ir a correos. Igual que Charlie, que trabajaba de conductor de metro. Sí. Bueno, aquí han dado toda su visión, ha estado Miguel Ángel, ha estado Charlie, ha estado Marta Cervera, ha estado Bandy, por supuesto. Cada uno ha dado su visión, ¿no? Al final de ese momento ilusionante, ¿no? En el sentido de eso, bueno, pues al final ahora hablabas de llevar esa caja de esquidiscos que de repente, claro, a mí me lo contaba también Pepe Escribano, que también estuvo aquí, como le llevabais las cajas y volaban, ¿no? En una tarde. ¿Cuál es tu visión de ese momento? ¿Cuál tu percepción? Al final decías, estos chalaos, ha montado Nuclear el single un grupo tal y nos hemos decidido hacer un disco, es una compañía y de repente era un caso de éxito real, ¿no? Sí, sí, en las tiendas de Madrid primero y después era una cosa vertiginosa, se volaban los singles, pero claro, no. Bueno, de ahí a llegar a listas de éxitos pasaría un par de años por lo menos, pero era impresionante porque es que no lo ponía más que Ordoval, luego lo pusieron unos cuantos más. Ya habíamos estado un par de veces en Radio Nacional, Radio 1 y grabando algún directo y algunas cosas así, pero los medios realmente no se hacía más caso más que la pública. O sea, pero que también tú cuando arrancas también ves que es como hacer un fanzine, era como hacer un fanzine, ¿no? Que realmente no teníais la percepción de que estabais montando una empresa, ¿no? Claro. Ya te digo, más allá del éxito. En absoluto, esto era como, joder, pues si no me saca nada del disco, porque después de La chica Plexiglas, que se sacó antes de estar yo con Movieplay, o Fabro Music, bueno, luego era lo mismo o algo así. El caso es que después de eso ellos tenían obligación por contrato de sacar otros 4 canciones que no tenían ninguna prisa. Habían pensado que esto era como David Bowie o no sé qué, que podía vender ahí. Y claro, las expectativas casi nunca se cubrían y no nos lo sacaba nadie, con lo cual empezamos pensando en salvarnos a nosotros mismos. Y ya con una cierta ambición de ayudar a los colegas de entorno, de generación, más o menos, por así decirlo. Y eso fue... Y con la sensación un poco de ir aprendiendo a base de tropezar, me imagino, ¿no? Sí. Exactamente, y a base de estar todos juntos, pues los errores son menos, porque te dan un capón, si dices alguna tontería, se corrige entre todos, o sea, ni siquiera había un plan para eso, era generado todo bastante sobre la marcha. Totalmente. Yo que aprendí, o sea, también yo soy posterior, pero también fue a base de tropezar y la única referencia en la vida es que quería ser como Draw, entonces, bueno, era el único objetivo. Ahora, ya sabes que hay todas esas cantidades de music business class, un montón de cursos de historias, bueno, que al final todo eso que nosotros aprendimos, ¿no? A base de darte de leches, de cagarte de miedo cuando te llamaba un inspector de las GAE y esas cosas, pues ahora está todo como más tal. Bueno, la sensación dentro de Draw cambia todo, bueno, cuando es el que yo creo es el cuando se come aquí, ¿no? El Siniestro Total y el ritmo del garaje de Loquillo. Y Glutamato y Glutamato, bueno, pero realmente
¿tienes la percepción del gran break de Dross cuando se llega a ese acuerdo con la SER, ¿no? Cuando empieza a sonar todo? ¿O ya antes ya había una sensación de que eso crecía favorablemente? Vamos. Sí, crecía en la calle, es decir, notábamos que crecía en la calle y como nosotros entendíamos que ni las otras compañías ni los medios más serios, más convencionales, pues no se hacían ni puto caso porque no era el momento y nos parecía absolutamente normal. Pero sí, es que para entrar en la SER se tardaron 2 años o no sé si incluso más, y yo recuerdo un momento en que le llevé un disco, claro, es que fue con el disco que el más sí que nos produjo Julián Ruiz, selector de frecuencias, claro, de repente se lo llevé a José Ramón Pardo, que estaba en M80, me parece, lo puso y dijo, joder, ahora sí, esto sí que mola. Claro, habíamos contratado al productor. De moda. Y además era el de la SER, claro, era un poco el truquillo. Era ese, pero José Ramón Pardo no estaba en la SER, pero era el sonido aceptable. Claro. Y es el momento, bueno, cuando percibís, ¿no? Me imagino también eso, que lo que era la diferencia de sonar en radios pequeñas o en Radio 3 a las radios generalistas, ¿no? Me imagino que es ahí cuando se nota un subidón un poco. Sí, todo, ¿no? sí, claro, y de hecho me imagino que el 84, el 85, a lo mejor 83 al 85 serían los años en que, joder, que no parábamos. Pasamos todos los fines de semana en Valencia, Alicante y Alicante-Valencia, o sea, poco más, pero todos los fines de semana a tocar por ahí de gira y cambiamos 2 o 3 veces de manager. Era impresionante. O sea, tocabais todos los fines de semana y luego entre semana dedicados también a currar, claro, y por la noche había que salir un poquito también. Bueno, como todo también, todos los modelos de compañías así, estas que crecen así mismas, vais definiendo un poco los roles dentro de ellas y llegado a un punto, ¿no? Pues te dedicas más al aspecto, digamos, más de AR, ¿no? Más de sí, inicialmente promoción, porque... Sí, claro, se hacía todo, ¿no? Claro, es que AR, pues, lógicamente, Servando, que era la cabeza de casi de todo, no es que fuera el único, pero desde luego la iniciativa, pero sin embargo consultaban bastantes cosas y él a mí, no sé por qué razón, desde el principio me consultaba bastantes cosas, contrastamos cuestiones. ¿Has oído esto en Diario Pop que han puesto a Derribos Arias o han puesto a yo qué sé? Y desde el principio, no sé por qué, Charlie y yo nos repartimos la promo. Yo en Madrid y él fuera, el resto. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues claro, hacíamos AR, lo hacía Bandy, como digo, pero lo hacíamos como un poco entre todos. Entonces Charlie y yo fuimos entrando en ese desarrollo de definir los intereses artísticos incluso de fichar grupos, atraer grupos. En el libro de Laura Piñero, pues he descubierto que parece que yo fiché a los Nikis, que no lo sabía, tío. No me acordaba. O sea, no lo sabía, no me acordaba. Me encontré con Joaquín y le dije, oye, tío, esto sería verdad. Y dice, claro. Pues tío, yo me acuerdo, pero no me acuerdo. Claro, me imagino que también era un poco más, todo más informal en el sentido, bueno, llegaban propuestas y sí. Pero a la vez que estabas firmándoles, estabas también hablando con una radio para que los pusieran, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, van pasando los años, bueno, todas las cosas de fusiones y eso tal, pero como digo, es eso, ¿no? Que te empiezas a especializar ya un poco más en AR, además en un aspecto más rockero, ¿no? Es como la parte más me imagino que ya se empieza a ampliar el espectro, digamos, sí, claro, más artístico, ¿no? Se empieza a ampliar. Bueno, Charlie y yo teníamos una pasta un poco menos tecno y más de la calle, más pop, más rock, más de los grupos de la calle. Y bueno, fuimos generando interés porque al principio era un saco, es decir, claro, desde Siniestro Total a Derribos Arias a yo qué sé. Y poco a poco fuimos ampliando porque lo daba el panorama y porque a nosotros nos molaba. Claro. Y veíamos que era la perspectiva era esa y nos molaba representarla a nosotros. Bueno, hay que decir que también en paralelo a todo esto también sigues desarrollando tu vena artística con La Coartada, ¿no? Que es otro grupo con el que llegáis a sacar, creo, 7 discos o una cosa así. Bueno, 3 LPs sacamos, LPs, vale. Pero sí, eso fue en el 86 el primer disco de La Coartada, que era una operación alternativa. Entre tanto, en el 85 prácticamente me quedé yo solo en el aviador con Bandy y con Marta.
el resto de obreros se fueron desencantando, trabajando más en el aspecto de curritos, y a mí se me seguía mereciendo la pena y seguía tocando a ese ritmo frenético, porque es que era por la mañana en correos, por la tarde en Dro, los fines de semana de actuaciones, y por las noches había que tomar algo, salir un poco. Y la coartada, que ahí está Charlie también, ¿no? Sí. Ahí surge, pues en Dro, decir, oye, vamos a hacer un grupo también. Bueno, esto era una cosa curiosa, porque claro, yo hacía temas, tenía pues eso, una cierta ambición, ¿no? Por meter temas en el aviador, que metía algunos, pero claro, lógicamente no tenía el baremo, el perfil de todos los temas. Hay varios temas del aviador de lo que son míos, pero bueno, reconozco que yo cuando componía, el mismo Bandy me lo decía, José, te dije montar un grupo, pero que no sea como esto, porque tal. Y entonces fue una historia, bueno, la coartada en realidad casi lo montamos Fernando Martín y yo, porque yo tenía mucha relación con Fernando Martín, fichamos, prácticamente lo fiché yo a Los Desperados, y entonces de repente pues hacíamos maquetas en mi 4 pistas de Fernando, luego en un primer momento no eran Los Desperados, luego de Los Desperados, y entonces Fernando me colocó a su hermano Guille, y a raíz de ahí, pues con Charlie, con Santiago Agudo, bueno, nos montamos un combo ahí como si fuéramos exiliados, buscándonos una excusa para hacer otras cosas, o para salirnos un poco del molde que nos tocaba. Y bueno, fue una aventura que tuvo su fecha de caducidad. Sí, fue una aventura corta, porque además en cada disco cambiábamos, era difícil mantener a los miembros, porque ni teníamos unas giras impresionantes ni tal, tuvimos un horizonte de grabación, de permitirnos algunos lujos, como sacar un ¿cómo se llama? Un 7, 10 pulgadas. 10 pulgadas. O sea, ese formato intermedio entre single y tal. Sacar un single con troquelado, con un formato en teléfono, y esos discos imposibles, como ese el que a mí me encanta, el Cromosomas Salvajes de Aviador Dro, que es el antidisco. Yo tengo 2 antidiscos, que es ese, que se te sale todo por tal. Entras en el cuarto y lo ves ahí. Y las esquinas dobladas. Y luego uno que yo siempre digo, lo ponen como la referencia, pero realmente lo fabriqué solamente, que es el primer single de Meclán, antes de que los fichaseis vosotros, que era un triángulo, era un trozo de pizza que todavía yo cuando paso por casa veo saliendo la punta y esos formatos horribles. Bueno, también me compré hace poco uno que habéis hecho vosotros de Camembert, que era redondo. Era un 7 pulgadas redondo, muy chulo. Bueno, dejando los formatos imposibles, pero encantadores, por otro lado. Volvemos a tu función de AR. Bueno, estamos hablando de esa primera época, llegan las cosas, los grupos se ofrecen, casi tal, pero bueno, ya de repente hay que dedicarse más a buscar esto, ¿no? Me imagino, bueno, pues la vía es eso, pues ya empiezas a recibir maquetas, se empieza a mandar, y hacéis una cosa que a mí me encantó en su momento, que yo creo que no ha sido el suficientemente valorada, que fue, hablando también un poco lo de Meclán, lo de Hay vida en Marte. Hay vida en Marte. Bueno, sí. Que estuvo muy bien, ¿no? Fue una acción que hiciste, bueno, de un disco, unos conciertos en Revolver, me acuerdo de tal. Sí, es verdad. Bueno, claro, en parte era heredero de La Única Alternativa, que es de donde salieron Duncan Du y La Dama se esconde. Sí. No me acuerdo si había 6 grupos o más. Y Hay vida en Marte también lo hicimos un poco, pues, porque los grupos, por supuesto, eran muy interesantes, pero teníamos a M-Clan, tenían bastante relación con Charlie por los concursos de rock de Murcia y no sé qué, y Charlie le costaba un poco decidirse por meterlos en un estudio. Entonces yo le animé, y una de las formas de hacerlo fue este disco, que tenía una portada de Marura en Trialgo, por cierto, que anda por ahí, que era en vitoriano, como mi familia también. Sí. Y bueno, pues era eso, sacar una especie de grupos alternativos emergentes para ver cuál destacaba, cuál le interesaba a la gente. Era como la única alternativa. Que era, pues es un intento de poner de exhibir grupos para ver cuál prendía o cuál
en cuál se fijaba la gente. Sí, una especie de banco de pruebas, sí, yo me acuerdo, estuve en el concierto bueno, yo creo que fueron 2 o 3 días en Revolver, además, sí. Yo creo que fue uno. Sí, igual hubo más, pero no sé si... Recuerdo, yo creo que hubo más de uno, porque bueno, me acuerdo que estaba el grupo que tocaba Paco Loco, que se llamaba Holiday Fleet y tal. Anda, coño. Sí. Vale, pues se me escapa un poco. Fueron 2 días. 2 días, ¿no? Por lo menos. Yo creí que había sido uno. Sí, en el Revolver. Sí, que eran como 2, y yo creo que estilísticamente era como un día más pop y otro día más rock. Creo recordar. Fleet, es que no me acordaba, tío. Ahora ya empiezo a caer. Bueno, ya te conviertes en un señor AR, no te acuerdas de que fichaste a los Nikis, pero lo hiciste, pero fichas, de repente te llega la propuesta de un grupo como Extremoduro. ¿Cómo se ficha un grupo como Extremoduro? O sea, esto no lo tienes que contar, es como con las peculiaridades que tiene, ¿no? Esa genialidad artística que tiene y tal, pero también... Bueno, claro, había que estar en la calle todo el puto día. Y yo no es que lo hiciera por oficio, ni no lo hacía por vicio, es verdad. Es decir, estábamos en la calle porque nos gustaba ir a los conciertos, a las salas y estar en la calle. Entonces, pues un día me encontré con Carlos el Sucio, que yo le conocía por Charly Melodías, que era el bajista en ese momento de Extremoduro, y era un chaval que había tenido un sello, incluso un grupo, no me acuerdo si el grupo se llamaba Séptimo Sello o Siete Pelícanos, o me estoy equivocando, pero era Charly Melodías. No, Melodías de Ayer y de Hoy se llamaba su sello. Y entonces me lo encontré y dije, joder, qué cambiado estáis. Claro, de Charly Melodías había pasado a Carlos el Sucio. Y estaba tocando el bajo con Extremoduro. Me empezó a comer la cabeza con mucho arte, porque claro, para esto no siempre hay que hacerte la pelota, ¿no? Hay que sintonizar de alguna manera, pero desde luego una de ellas era esa. O sea, tengo un grupo que es que flipas porque es que viene todo el mundo en Extremadura, flipas, se llaman Extremoduro, y yo ya flipando. Vale. Pues no sé, tío, pues pasaros por allí y tal. Venga, sí, quedamos el martes. Y entonces el martes aparecieron Raúl y Robe. Dije, ¿dónde está Carlos? No sé, por ahí, tal. Entonces, yo les vi, se empezaron a liar un cigarrito gordo, y dije, espera un momento, y digo, Charly, tienes que venir a ver esto. A ver esto. Y a partir de ahí, que ni les habíamos visto, ya estábamos con la mosca en la oreja diciendo, joder, estos tíos tienen... algo tienen que tener, porque... A la vez es que fue el mismo momento. Yo creo que fue Platero después, pero Platero y tú nos pasaron una casete que se habían editado. One, el amiguete, el colega que teníamos en Bilbao, en el País Vasco, nos dijo, esto Platero, flipa, y fue a la vez. Y nos recomendaron los unos a los otros. Es una de esas veces que un grupo, no es que los grupos siempre lo hagan, pero a veces te quitan valor. Oye, ¿qué te parecen estos que han tocado contigo, que son de tu ciudad y tal? Pues, y estos se apoyaban, se acababan de conocer y estaban en fase de amiguetes, de noviazgo casi, tocaban mucho juntos, y a raíz de ahí flipamos, fuimos a ver, Ana y yo, a Extremoduro, flipamos más todavía, y dijimos, es que esto no se nos puede escapar, en el sentido de que es que esto, si no lo cogemos nosotros, a lo mejor no lo coge nadie más. Conste que habían editado 2 discos, con Avispa y con Pasión, me parece. Pero habían pasado, es decir, un disco en cada compañía, y dijimos, pues nosotros tenemos que ser los que les sirvamos a estos de plataforma, porque esto puede tener mucho recorrido. Y imagínate, la escudería, entonces habíamos editado grupos punky, grupos rockeros, grupos post-rock, pero tan casi heavy, rock duro, como Platero, porque ahora Platero y tú casi no se entiende, pero entonces era rock duro prácticamente, y Extremoduro era una especie de heavy raro, marginal. Es decir, nosotros los fichamos ahí, pero yo me doy cuenta de que en parte les facilitamos o les abrimos una puerta a Extremoduro a que lo aceptaran, incluso los mismos heavies. No es que, obviamente, Extremoduro ahora no lo percibes como un grupo heavy, y entonces los heavies lo rechazaban, porque no era el heavy que les molaba a ellos. Claro. De peinaditos y con voces licras. Eso, exacto. O sea, no. Y de hecho, claro, lo nuestro le sirvió precisamente para eso, para
o dignificarlos o darles una especie de categoría en el sentido musical, algo que los heavies les costaba. Sí, sí. Luego poco a poco lo tuvieron que, digamos, que aceptar. Es decir, llegó un momento en que en el heavy rock hablaban en todos los números de la revista Heavy Rock y de la otra y de Metal Hammer y de tal, porque si no los lectores se lo echaban en cara. Oye, que no has dicho nada, que han tocado en mi pueblo Extremoduro. Claro, los periodistas decían, venga, hablaremos de ellos. Y entonces hablaban de ellos incluso mal. Es decir, cada 2 o 3 números salía noticia chunga. El Robe nos han dicho que, bueno, esas cosas de... Una obra maestra que además, bueno, luego ya el momento Agila que ya rompe todas las barreras y llega a todos los públicos. O sea, es un disco que yo creo que lo escucho gente de heavies, punks, poperos, todo. Ese fue el reventón. El reventón, y además ese año, creo que era el 5 del 95, tocaron en el pabellón del Real Madrid, en el antiguo, lo reventaron, incluso reventaron un extintor en el camerino. Lo hizo Tony el Rubio y fue porque, Tony el Rubio decía, joder, es que esto me llena un Palacio de Deportes, pero no voy a llevar al Palacio de Deportes que hay unos cristaleras que te cagas porque puede pasar cualquier cosa. Y entonces hizo dos pabellones. Bueno, un caso, vamos, yo creo que como decía, histórico. Y hay otro momento también en la historia en ese periodo que considero magistral, ¿no? Hablábamos de Platero y tú, pero como al final, como una escisión de Platero y tú, casi un hobby, ¿no? Un divertimento, que es Fito y los Fitipaldis, supera con creces a todo. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que Platero y tú es un grupo que funciona y de repente Fito decide que va a hacer un grupo paralelo o distinto? Bueno, pues lo recuerdo bastante claro. Incluso yo creo que me acuerdo de el último concierto de Platero y tú, creo que yo ya estaba en Hispavox, EMI, y fui a verlos, y creo que fue el último. No lo sé, yo no percibí malos rollos, de hecho casi no lo sabía. Es decir, Fito empezó, cuando empezó, pues la contratación se la llevaba a Jesús, el batería. Jesús tocaba la percusión, Juanchu iba con la furgoneta, le llevaba es decir, no había malos rollos. Lo que pasa es que como Iñaki ya estaba en Extremoduro, pues era un poco más difícil manejarse en esa tesitura, y desde luego, más o menos, aunque con todo el talento que tienen los Platero y tú, pues el talento principal, la iniciativa compositora y tal, pues era de Fito. Y Fito, pues tenía un punto que es que no paraba de tocar, o sea, no se acostaba, estaba toda la noche tocando, incluso después del concierto en el camerino, luego en el hotel. Yo me acuerdo estar tocando con él, pues eso, 3 horas hasta que nos echaban del sitio del concierto porque tenían que cerrar. Y Fito, a base de eso, me acuerdo que me dijo, oye, José, que es que me voy a grabar un disco, aunque solo sea para mí solo, no te importa, no tal, ¿qué me va a importar, tío? Nada, genial. Incluso me dijo, estaba la canción Quiero beber hasta perder el control, y me dijo, oye, esta canción la hago, que es de Los Secretos y tal, pero no sé, tú le puedes preguntar a Los Secretos si les parece bien o mal, si quieren, a lo mejor Enrique Urquijo no quiere que él figura como digo, hombre, ¿cómo no va a querer, tío? Sí, no va a renunciar. Sí, hombre, va a querer, y se lo pregunté a Enrique, y Enrique flipó. Y en efecto, pero sí, me acuerdo de ese momento. Y bueno, y que ya desde el primer momento fue un éxito, ¿no? Algo, vamos... Era una cosa creciente, y lo mismo, claro, es que a Platero y tú lo ponían en cadena 100. En los 40 sonaría o nada o mucho más tarde, pero cadena 100 en Bilbao, tengo la impresión de que, bueno, con Javier Llano a la cabeza... con el cual yo hablaba mucho y tal, y precisamente de los Platero y tú, que es que allí arrasaban, y entonces eso poco a poco se fue transponiendo. Y claro, luego hubo ese momento entre Extremoduro y Platero y tú, que hicieron una gira juntos, luego Extremoduro con Fito, que flipábamos. El mismo Fito estaba asustado porque decía, joder, ¿cómo van a recibir los fans de Extremoduro? Ya me conocen porque soy yo, pero teníamos la duda, y era verdad. Y yo, uno de los primeros conciertos de los dos en Vitoria, además, flipábamos porque decíamos, cuando salga Fito le tirarán de todo, y qué va.
Los heavies como que le molaba el rockabilly swing ahí de... Claro. Decías, tío, no, estos heavies están cambiando y yo no me he enterado. Muy curioso, era un momento muy creativo porque, bueno, Robert tenía muchas iniciativas, luego el Stretchinato entre medias lo habían hecho, luego Pedra, que salió 2 años... Sí, que era una canción muy larga, ¿no? Una cosa así, ¿no? 28 minutos de canción, claro, que, bueno... cuando estaba ya Sautagarro y flipaba y decía, joder, tío, 28 minutos, este fenómeno tenemos que presentarlo a la serie y tal, porque no lo puedes tracear. Y dije yo, hostia, a ver quién le dice esto a Robbie. Y se lo dije y me dejó, macho, hice 4 trozos de canciones, te lo juro, lo presentamos a la SER. Pero le dije a Sautagarro, bueno, he hecho 4 trocitos, ¿cuál prefieres que presentemos? ¿Chocho Peludo o hijos de puta, hijos de puta? Me miró como si estuviera viendo a este. Bueno, ese gran momento trabajando, apostando además por el rock de manera clara y sólida, y bueno, de alguna manera se magnifica también en un trabajo que me parece brutal, que es el momento de la banda sonora del Día de la Bestia, ¿no? Que creo que es la gran banda sonora de esos años. ¿Cuánto de implicación tuvo la compañía en esa banda sonora? ¿O realmente fue un Alex de la Iglesia que quería un repertorio concreto? ¿O realmente recuerdas que hubo un proceso creativo por las dos partes? Claro, no lo curramos Alex y yo. Es decir, la iniciativa fue porque César de Escondós, Strawberry, se tropezaba con Alex en el Templo del Gato, me parece que era, pues noche sí, noche también. Y entonces, pues a raíz de eso le comió el coco con meter a Escondós, porque Alex musicalmente era bastante neutro, un poco así, y le convenció para meter de Escondós, y le convenció para hacer una banda sonora, y entonces nos vino a nosotros propuesto a través de César, y entonces dijimos, vale, cómo mola el Día de la Bestia, rollo ahí satánico demoníaco, y tú fíjate lo que salió de ahí, que hay temas que todavía flipo. Yo cuando vi el de Extremo Duro, ese con, no sé si está Albert Pla colaborando en esa canción, yo flipaba, dije, joder, tío, es una canción que no parece ni de Extremoduro, es tan rara, que es más rara que ellos. Pero es que la banda sonora era muy buena, es decir, no era banda sonora real de la película, sino, como decía Alex, esto como lo hacen los americanos, los de Hollywood, es decir, metes una banda sonora que es más o menos incidental, alguna cancioncilla, pero haces una cosa con este concepto para tirar del hilo y para explotarlo un poquillo. Y en efecto fue muy bonito, es decir, a mí me moló. Yo hablaba con Alex y, oye, tal, los escorbutos. Sí, hombre, esos son de Bilbao, ¿no? Digo, sí. Venga, escorbuto, mucha policía, poca diversión. Y los no sé qué. Y vamos a meter a Jimmy, que es el que pincha en el Templo Gato. Digo, vale. Y así, tío. Qué bueno. No, queda un disco, ya digo, que es un hito. Que bueno, y luego tuvo la continuidad también, Muertos de Risa. Fue también un trabajo muy chulo de generar una banda sonora paralela a la película, como con un concepto. Sí. Además ahí me reencontré con Wyoming, que somos del barrio de las calles de al lado, casi. Bueno, estábamos hablando de rock en general, pero bueno, hay que decir que has hecho, trabajado en contenidos de un montón de géneros, ¿no? De clásica, de thrash metal, de heavy, folk country, incluso New Age. New Age, claro. Hubo un momento en que, bueno, a través del folk y de la música celta, pues nos llegaba eso, discos europeos y discos de España muy interesantes de New Age, y también me pasaba la vida yendo a ver a Ramón Trecet y esas cosas. Eso era un speedball total, ¿no? Cambiar el thrash metal de repente con el New Age, eso. Bueno, de hecho, hicisteis un disco, ¿no? Que funcionó muy bien, ¿no? Con Ramón violines y otras hierbas no tenemos aquí a Ana que nos está apuntando. Sí, claro. Además, fíjate, justo ayer oía a Flaco Barral en una entrevista que Flaco le reencontré en la banda, que era el bajista de la banda, y en esos tiempos sacamos a la banda. Pero a Flaco yo lo conocí cuando, en la primera grabación que fui de Dro, que era casualmente la de Siniestro Total, en el Estudio Colores, porque el Estudio Colores era él con los hermanos Manolo y José Luis, y tuvimos un reencuentro con Flaco Barral en ese momento.
Y no sé, es que o yo soy todoterreno o era a lo mejor que, como soy el mayorcete de toda la pandilla de Dro en general y del aviador Dro, pues era el que a lo mejor tenía un poquito de perspectiva sobre géneros alternativos. Porque entonces eran alternativos, incluso la música celta se convirtió en una especie de género alternativo. Luego con los celtas cortos no te quiero contar, pero bueno. Se popularizó. Bueno, continúas la aventura, Andro, tu hermano se va antes, pero en el 2000 surge la opción de irte a EMI, ¿no? A hacer, trabajar un poco lo mismo también en promoción, EAR, tal, y bueno, con otro perfil de artistas. ¿Te costó mucho cambiar de la compañía de toda la vida o ya eso había crecido tanto que de alguna manera en parte había perdido un poco de la esencia, digamos? En parte sí, lo que pasa es que, claro, yo me fui, tenía dudas lógicamente y en la primera convención pues dije, no, es imposible que me lo pase tan bien como me lo pasaba en Dro. Bueno, pues me lo pasé mejor todavía. Fue muy bien. Con el tiempo noté que no era mi terreno, es decir, que no, o sea, cuando estás rodeado de un entorno que te acompaña, que han nacido al mismo tiempo que tú, pues en otro ámbito, en otro ambiente, pues te cuesta más. De hecho, yo cuando estuve en Hispavox EMI, pues no fiché a ningún grupo prácticamente. Me dediqué a los grupos, a trabajar de forma convencional, grupos, digamos, convencionales de multinacional, porque no entendía otra manera, es decir, no tuve la iniciativa ni la ambición, tampoco me hubiera acompañado el entorno, pero sí que noté la diferencia y me costó un poquillo, sí. Sí, ya por eso, lo que hablabas, ¿no? Ya con artistas que estaban más consolidados en ese momento, como Dover, como Evia, ¿no? Como OBK, Carlos Jean y... Bueno, ahí estás 4 años y en el 2004 un nuevo cambio a Globomedia. A Globomedia, yo casi iba detrás de mi hermana porque era lo cómodo, en parte era lo cómodo y en parte cuando he intentado que me ficharan en otro lado, pues tampoco ha sido fácil, es decir, no, al final, yo qué sé, seguramente lo he hecho por comodidad, pero... No, y aparte, bueno, yo creo que fue muy inteligente también en ese momento tal, porque era el momento que el negocio estaba cambiando claramente ya y empezaba a aparecer internet, ya las cosas no eran como hecho, habían sido siempre y de repente una fórmula como la de Globomedia yo creo que fue... Claro, es que yo no sé si fue la primera, incluso la primera empresa musical que hacía 360, que se dice, que era todos los derechos, yo creo que no había... No. No, se compartían las cosas, pero no era claro decir, ficho a un grupo y le firmo todo. O sea, hasta las camisetas de los conciertos. Totalmente. Pero porque, y eso en aquel momento era una barbaridad. Los managers flipaban porque, claro, las giras y de la merchandising y tal, pues el artista y el manager pues pillaban bien, pero la compañía tenía que compartir algo porque con el tiempo las compañías se iban un poco a la mierda y al final tuvieron que ir aceptándolo, pero yo creo que es que Globomedia Música, que era lo que montó mi hermano, creo que fue la primera. Sí, no, absolutamente primero, porque en ese momento era cuando todos estábamos intentando convencer a los artistas de que queríamos ser también sus managers, y no lo entendía nadie. No había manera. Todo el mundo, pero ¿qué me estás contando, no? Claro. Entonces es verdad que todos estábamos intentándolo y ahí ya existía ese modelo, bueno, porque también era buscando también las sinergias con las series de la casa, y eso fue un paso adelante que fue todo un exitazo, ¿no? Había cosas muy potentes. Estás ahí 4 años y en el 2008, siguiendo también los pasos de tu hermano o de la mano de tu hermano, montáis Hormigas Lejanas, ¿no? Que un poco es el mismo modelo, pero bueno, aplicado, ¿no? Desde como... Sí, sin el soporte de la televisión, del audiovisual, de la tele, las series y tal, que era más difícil y de hecho pues costó bastante y bueno, y a partir de ahí ya me tiré de autónomo total y estuve pues aguantando el tirón haciendo giras todavía con artistas de mi hermano, con Clara Montes, con cosas de Eugenio Muñoz, con Rosendo, con Barney, Camela, en conciertos concretos de Rosendo, llevando artistas que Eugenio licenciaba con Warner y se los lanzaba yo, hacía las giras y esas cosas. Esta ya digamos que claro, desde lo último que fichamos en Globomedia y luego un poco en Hormigas Lejanas, pues hubo poco fichaje más. Claro.
Y ya, vamos, me jubilé en 2020. Pero bueno, haciendo un montón de cosas. Y me imagino que también, bueno, pues sin hacer un ejercicio de nostalgia, tal eso, pues bueno, viendo cómo había cambiado todo, ¿no? Me imagino que echando la vista atrás de cuando arrancáis con esa aventura que era Dro, lo que vivimos en el 2008, ese momento de eso ya de transformación total, el disco no se vende, todavía lo digital no daba un duro, ¿no? Pues sí. En ver cómo había cambiado todo. Sí, ¿no? sí, una especie de debacle general de la industria, menos mal que hay quien le tienen simpatía. Que por cierto, además de tu programa, el libro de Laura Piñero, que es muy meritorio, joder, pues es de las pocas muestras que hay de hablar de la industria desde fuera y de analizarla con frialdad y sin pasión de la que le ponemos los protagonistas desde fuera, que tiene mucho mérito, a mi entender. Sí. No, totalmente nada. El libro de Laura es fantástico. Me imagino, bueno, todos tienen que si faltaba uno, que si faltaba otro, todas estas cosas que siempre se sacan, pero bueno, yo creo que era necesario. Yo de verdad, yo siempre lo decía, por supuesto, todo siempre puede ser mejor, ¿no? Pero vamos, si yo me dicen, elige un libro en la vida que se edite, y lo hubiese dicho La historia de Dro. Sí. Que yo creo que era una asignatura pendiente y que creo que bueno todavía tiene mucho, tiene muchísimo juego. Yo creo que ahí tenéis tenéis, me gusta todavía consideras ahí una exposición. Yo creo que ahí hay un montón de pasos por hacer, que sé que es complicado ahora porque bueno, quizás Charlie estaba más apegado al esto, igual a la nueva directrices de la compañía es otra, pero bueno, sé que ahí hay muchísimo trabajo para hacer. Sí. Y bueno, lo difícil que sería ahora montar una compañía, ¿no? Porque ya no solamente se ha transformado todo el tema de los formatos, sino hasta los estilos, ¿no? Imagínate ahora, por ejemplo, montar una compañía de rock sería algo... Y bueno, existen ejemplos, pues, cosas como Maldito Records que siguen ahí en la lucha, o Mariscal haciendo su revista de una cosa muy metales curiosa, preciosos. Polvoreta, Vale. que es un grupo que flipas porque llevan camisetas de rayas como no las había visto desde el principio de Platero y tú, que les preguntaba yo, ¿pero dónde compráis estas camisetas, tío? Pero que es complicado. Bueno, hablabas antes de esa jubilación. Sé que estás haciendo cosas, lo hablábamos antes fuera de micro, me hace mucha ilusión cuando recibo tus mails y de esa, bueno, pues esa aventura pasional ahora, que es apoyar o reivindicar a esa escena que ahora nos concretas porque ese apego a la escena leonesa, ¿no? Con propuestas, con catálogos que está bastante claro, es que mi socio es Quique. Vale. Quique Cardíaco. Sí, con Quique, bueno, aparte de compartir muchas cosas, ser amiguetes, que además llegamos a tener llegamos a estar en una compañía de discos a la vez que Dro. Él hizo una compañía con Carlos, el otro Cardíaco, y conmigo, en La Sombra, porque no sé cómo está la luz ni falta que hacía, pero hemos compartido muchas cosas todos estos años. Y él, como ha sido... no ha dejado de componer, ni de tocar, ni de grabar, ni de producir discos, pues resulta que produce muchos discos. Y un disco que sacó hace 20 y tantos años, que era El Cometa Errante, que yo me acuerdo ponerlo en mis pavos a mi jefe directo, y me dijo que éramos unos marcianos. Totalmente. Y claro, yo en mis pavos, a pesar de que yo estaba bien, estaba a gusto, pero no tenía la seguridad esa para fichar, con lo cual, y fíjate, esto es una muestra, porque era un disco extraordinario, y luego con el tiempo le fui insistiendo aquí que por ese disco se lo colocamos como licencia a Warner y lo llegamos a editar nosotros, y al final hizo otro disco. Yo tenía un disco de los hermanos Dalton, con quien tengo de toda la vida también una relación extraordinaria, porque me parecen la bomba de siempre, y poco a poco fui hilando una especie de catálogo, pues al modo que entiendo que se puede hacer ahora, que es a la venta digital, y si quieres te lo fabricas tú, o lo vendemos a medias o lo que sea, pero a lo tonto, empezamos hace 3 años y tengo 15 de referencias. Uh-huh. De discos completos, muchos de ellos o la mitad reediciones, pero otros son discos completamente nuevos. Y básicamente, porque me he jubilado, pero me sigue gustando editar discos, que era lo que me gustaba al principio. Es decir, al principio lo que molaba era promocionar, contar la historia, a ver si te la compraban o no. Pero básicamente lo que molaba era decir,
voy a decírselo a estos, a Glutamato o a Sindicato Malone o a los Nikis, les voy a contar que tenemos una empresa que saca discos por si se quieren apuntar, y casi todos querían. Y ese es el perfil de lo que me gusta hacer. Me gusta ser editar, hacer la producción ejecutiva, coordinar los materiales para grabar, para hacer la portadita, no sé qué, y al final editar los discos. Total, no comparto. A mí también, si me dicen que es lo que más me gusta de todo esto, es eso, por circunstancias. Hemos tenido que adoptar otros roles y tal, pero evidentemente todo ese proceso es mágico, ¿no? Además, muchas veces lo digo yo, cuando para mí ya pierde la magia es cuando está el disco fabricado en la calle. Yo ya, pues como, ya estoy pensando en el siguiente, o lo que... coman otro, claro, ¿no? lo que estoy haciendo, tal esto. Bueno, me imagino que eso te servirá para no echar de menos el día a día que te has dedicado tantos años. Si te pidiese un diagnóstico de la industria musical a día de hoy, ¿qué dirías? Teniendo en cuenta eso, sin un ejercicio de nostalgia, ¿cómo la ves? ¿Te identificas? Pues no mucho. Además, claro, con el tiempo es que fuerza de ley. Es que casi ya no conozco a nadie en Warner, y en otras compañías pues conozco a gente, pero se me hace extraño, es decir, no sé, no tengo nada malo que decir de la música actual en general, porque no soy de despotricar contra los heavies o contra los reggaetoneros. Sí, pero no, es decir, no, eso no me parece mal, y la industria pues ha cambiado seguramente, y seguramente como dice el título del libro de Laura, pues tuvimos algo que ver. Claro. Tuvimos algo que ver en transformar la industria, aunque al final la industria pues se nos deglutió así a dos carrillos. Sí, y bueno, y también eso, ¿no? Pues que dicen también de que quizás Charlie representa pues el último disquero, ¿no? Al final digo que estaba en una major, en el sentido de eso, bueno, pues que ahora que hay gente más tecnócrata, más tal, es otro tipo de una visión más financiera que artística, ¿no? De las empresas. No lo sé, desde luego él tiene la visión puesta en los jóvenes artistas prometedores, y yo me temo que me dedico a los viejos carcamales, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta el rol también. Qué bien. Bueno, nada, siempre termino con una pregunta un poco recurrente, y es eso, pues es ¿a quién te decantarías por reconocer pues que gracias a esas personas pues te dedicaste a lo que te dedicaste, o te has dedicado a ello? Bueno, es que he hablado de los que he hablado. Totalmente. Es decir, básicamente lo mismo mi hermano, que Charlie, que Bandy, que los demás, no soy capaz de prescindir de ninguno. Es decir, no tengo... No, yo creo que ya durante todo la entrevista... Se me ha escapado, ¿no? Sí. Así que nada. Pues nada, muchísimas gracias, José. Ha sido de verdad un auténtico placer. Te doy las gracias por estar aquí. Le doy las gracias a Ana, que nos ha acompañado, a tu pareja, que además la invito formalmente. Ya me lo dijo en su momento nuestro común amigo Darío Vico. Dice, ¿tienes que llevar a José? Digo, por supuesto, pero tienes que llevar a Ana. Así que nada, ya estás aquí, invitada formalmente, y en las ondas no tienes escapatoria. Así que nada, que muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Un placer. Nada, pues despedimos esta nueva y radiactiva entrega en Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y hoy nos vamos con el No te voy a besar de Venga Bea con Jordana B. Adiós. Has insistido en traerme a casa. ¿Quieres que pase algo más? Y yo quiero irme sola en la cama. Estás demasiado cerca y solo quiero que sepas que no te voy a besar. No preguntes, no te acerques, ni se te ocurra tocarme. No te voy a besar, no escribir en mi diario lo suaves que son tus labios. No te voy a besar, pero te beso. Prefiero eso a cargar con el peso de decir que no. Es un problema que tengo. Con las llaves en la mano yo me voy alejando y tú te acercas. No te voy a besar, suéltame el brazo,
No lo has pillado o no lo quieres pillar. No te voy a besar, pero te beso. Prefiero eso a cargar con el peso de decir que no. Es un problema que tengo. Tendría que haberte dicho que no te voy a besar. No preguntes, no te acerques, ni se te ocurra tocarme. No te voy a besar. No escribí en mi diario lo suaves que son tus labios. No te voy a besar. Pero te beso. No te voy a besar, te besaré. No te voy a besar, sí que lo haré. No me voy a negar, no lo sé hacer. No te me acerques más, tengo que ir a terapia. El primer paso es reconocerlo.